Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara siempre había sido una mujer pragmática. Desde pequeña aprendió que la vida no se trataba de sueños ni cuentos de hadas. No le habían enseñado a soñar, sino a actuar, a luchar por lo que quería. Sus padres, de origen humilde, le inculcaron el valor del trabajo duro y la disciplina. Así fue como se forjó, construyendo gradualmente su carrera en un mundo empresarial implacable. Como directora de una empresa próspera, había aprendido a gestionar crisis, a tomar decisiones bajo presión, a estar siempre alerta. Cada día era una nueva prueba, un reto que superar, una meta que alcanzar. Sueños, emociones, todo parecía distracciones, lujos que no podía permitirse. Había triunfado donde muchos habían fracasado, priorizando la racionalidad y la eficiencia. Era admirada por su capacidad para controlar su entorno, por su aparente serenidad y su eficacia al liderar a su equipo, a su empresa, hacia el éxito. Pero tras esta máscara, persistía una pregunta: ¿a qué precio? Sin embargo, esa mañana, mientras estaba en la puerta del aeropuerto, lista para abordar un avión para un viaje que había planeado cuidadosamente con su esposo, Julien, algo cambió en su interior. De repente, sus principios parecían no tener sentido. La realidad que había construido con tanto esmero, la de la mujer perfecta, la esposa devota, la profesional inquebrantable, se desmoronaba. Lo que siempre había creído que eran decisiones meditadas, de repente parecía vacío, sin sentido. Ya no podía identificarse con esta vida donde cada movimiento era una estrategia, cada palabra un cálculo. Había cancelado sus billetes sin pensarlo, sin dar explicaciones. Fue una acción impulsiva, quizá irreflexiva, pero que, paradójicamente, parecía esencial. No se había tomado el tiempo de evaluar las consecuencias inmediatas ni de considerar lo que significaba. Solo sabía que sentía una urgencia en el corazón, una sensación apremiante que ya no podía ignorar, una intuición que la llamaba a reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Y este mensaje de texto de Julien. Este mensaje era como una frase, nítida y definitiva, escrita con la gélida sencillez de estas pocas palabras. Clara, tengo algunas cosas que decirte. No puedes esperar nada más de mí. Puedes cancelar tus entradas. Había leído esas palabras varias veces, pero parecían insignificantes. Se le escapó un suspiro breve y una profunda sensación de vacío la invadió. Este mensaje, escrito como una verdad definitiva, resonó en su mente. Nunca imaginó que Julien, con quien había compartido tantos sueños y proyectos, pudiera algún día reducirse a esas pocas palabras sin emoción. Sabía que su relación se había distanciado, pero nunca hasta ese punto. Siempre le había parecido que discutían constantemente, que siempre había cierta frialdad, pero en ese preciso momento ya no era indiferencia, era el fin. Su mente se había visto atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Ira, tristeza, decepción, pero también una extraña liberación. Sintió una especie de catarsis, un alivio repentino, como si este ultimátum inesperado hubiera puesto fin a un capítulo que había postergado durante demasiado tiempo. Durante mucho tiempo había considerado que su matrimonio no era más que una fachada, una forma de mantener el orden social y familiar. Pero ahora sabía que no había vuelta atrás. Lo que había ignorado durante años volvía para atormentarla. Había tomado su decisión en un instante, como si la razón y la duda ya no importaran. Con el teléfono en la mano, el corazón latiendo más rápido de lo habitual, había cancelado sus billetes. Ni una palabra a Julien. Ni una explicación. Era una ruptura, pero no una ruptura en el sentido tradicional. Era una ruptura consigo misma, una ruptura con la imagen que se había construido. Una liberación, sí, pero también un colapso. Ahora se encontraba en una terminal de aeropuerto abarrotada, rodeada de viajeros apresurados, indiferente a la crisis que se desataba en su interior. La gente pasaba, ansiosa por tomar sus vuelos, por partir hacia nuevos destinos, ajena a la tormenta interior que Clara atravesaba. Allí estaba, congelada en ese espacio-tiempo suspendido, comprendiendo poco a poco que ese momento no se trataba solo de la cancelación de sus billetes. Marcaba el fin de un ciclo. El fin de una vida que había vivido bajo una forma de control, de apariencias, de eficiencia, pero que, en realidad, la había dejado vacía,
buscando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Julien, por su parte, estaba en una oficina aislada, con la mente desorganizada. Sabía que su matrimonio se había deteriorado con el tiempo. La había visto absorta en su trabajo, alejándose cada día más. Cada vez sentía más que no era más que una presencia distante en su vida. Se culpaba, por supuesto. Se culpaba por no haber estado nunca lo suficientemente presente, por no haber tenido la fuerza para hablar con franqueza sobre sus dificultades. Pero no había encontrado las palabras. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Lo que temía era la confrontación. La verdad. Nunca había querido afrontarla, por miedo a perderlo todo. Pero, poco a poco, había comprendido que su relación no era más que rutina, una serie de gestos de mal gusto. No quería que ella lo supiera. No de inmediato, no así. Y, sin embargo, en un momento de desesperación, pulsó el botón de enviar. Pensó que el mensaje, por frío y brusco que fuera, sería una forma de protegerla, de mantenerla alejada de él antes de que descubriera la verdad. Y al enviarlo, perdió el control de todo, incluido de sí mismo. Sabía que era la última oportunidad de controlarla. Pero en el fondo, también sabía que la decisión ya estaba tomada. Ya estaban perdidos. No pudo evitar enviar ese mensaje. Este brutal mensaje no fue solo un acto de rechazo, sino también un último gesto de control en una situación que ya no controlaba. Pero lo que Julien no sabía era que Clara no fue la única que tomó una decisión irrevocable ese día. En la intimidad de su oficina, Julien, a quien ella a menudo consideraba distante e indiferente, se encontraba sumido en una revelación que lo aterrorizaba. Aunque había tomado la decisión de terminar su relación, fue una decisión dictada por la ansiedad y el miedo a lo desconocido, no por una certeza absoluta. Se decía a sí mismo que la estaba protegiendo, preparándola para una separación que presentía inevitable. Pero en su corazón, una guerra silenciosa rugía. Era él quien, en el fondo, se sentía perdido, como un hombre atrapado en un rincón de su propia creación. Y allí, en el aislamiento de su oficina, en el momento de enviar el mensaje de texto, había buscado paz en ese gesto brutal, pensando que acabaría con el dolor de la incertidumbre. Pero poco sabía que su acción encendería una llama que ardería con mucha más intensidad que sus miedos. Clara, por su parte, siempre había sido una mujer pragmática, como la constructora de su propia vida. Sin embargo, esa mañana, ante esta abrumadora verdad, se sintió repentinamente vulnerable, ante un vacío interior que nunca se había tomado el tiempo de examinar. Cancelar sus billetes, lejos de ser un acto de rebeldía o furia, fue más bien el movimiento desesperado de un corazón exhausto. Se encontró en el aeropuerto sin equipaje, sin plan, sin la certeza de lo que realmente buscaba. Ya no era la Clara que siempre había controlado su vida con una precisión casi clínica. Ahora era una Clara en busca de algo que no sabía cómo nombrar. Durante meses, había sentido que algo andaba mal, mucho antes de ese brutal mensaje de texto. Su vida juntos, antes llena de risas y complicidad, parecía haberse marchitado poco a poco. Cada día, los silencios entre ellos se hacían más densos, sus conversaciones, más superficiales. Al principio, se aferró a la idea de que todo saldría bien, de que todo podría volver a la normalidad si se esforzaba lo suficiente. Había planeado este viaje a Nueva York, un momento para reconectar, para reavivar la llama. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. El viaje no era una verdadera esperanza de reconciliación, sino un último acto de valentía para intentar reconectar con lo que ahora parecía un recuerdo lejano. Mirando fijamente su teléfono mientras esperaba el despegue, empezó a preguntarse si alguna vez había sido realmente feliz. Recordó sus primeros días juntos, la pasión ardiente, los planes compartidos. Pero ahora, todo parecía tan lejano, tan artificial. ¿Había sacrificado su propia felicidad por una versión idealizada de su vida juntos? Había creído, todo este tiempo, que ser una mujer perfecta en este matrimonio era todo lo que podía ser. La verdad la golpeaba como una inundación. Tal vez todo lo que había construido era solo una ilusión, un castillo de arena debilitado por las olas de la realidad. Estaba cansada. Cansada de tener que interpretar un papel, cansada de ser siempre la Clara fuerte, la Clara competente, la mujer perfecta que todos esperaban. Pero, en el fondo,
¿Quién era ella sino una mujer perdida en un matrimonio de conveniencia, soportando la frialdad de los silencios y las palabras no dichas, intentando desesperadamente reconstruir lo que ya no existía? Ya no era la mujer que había soñado con cambiar el mundo con Julien. Ya no era la mujer que, antaño, se había perdido en profundas conversaciones con él, con los ojos brillantes de sueños compartidos. No, hoy se sentía como una extraña para sí misma. Cuando llegó el mensaje de Julien, no fue solo una despedida. Fue un catalizador, un punto de quiebre, una verdad brutal que le abrió las puertas a un mundo que Clara había evitado durante mucho tiempo. Comprendió, en un instante de claridad deslumbrante, que sus deseos habían estado reprimidos durante demasiado tiempo. Había enterrado sus propios sueños y verdaderas aspiraciones bajo una capa de deberes, expectativas y logros. Este mensaje la obligó a enfrentarse a sí misma, a aceptar que ya no podía escapar de esta realidad que se le había escapado. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, otro sentimiento surgió en su interior: la comprensión de que tenía derecho a cambiar, a redefinir su vida. Ahora estaba sola en la terminal del aeropuerto, lejos de sus responsabilidades, de su rol de gerente, de su imagen de esposa perfecta. El mundo parecía girar a su alrededor, pero ya no estaba segura de formar parte de él. El sonido de los anuncios, los pasos apresurados de los viajeros, las voces confusas que se cruzaban, todo parecía distante. Se sentía suspendida en otro espacio-tiempo, el de la búsqueda personal y la introspección. Pero era un silencio denso, un silencio que nunca antes había conocido. Un silencio que llevaba consigo la pregunta sin respuesta: ¿qué hacer ahora? Vagaba entre los pasajeros, sintiéndose desconectada de la realidad, sin equipaje, sin propósito, simplemente buscando algo. Quizás la verdad, quizás la paz interior, quizás la libertad. Aún no lo sabía, pero una nueva versión de sí misma estaba emergiendo. Una versión sin las ataduras de la perfección, sin las expectativas de Julien, sin las exigencias que se imponía. Esta versión de Clara se encontraba ahora enfrentando sus miedos, arrepentimientos y deseos no expresados. Los sueños que había sacrificado en el silencio de sus años de casada se revelaban poco a poco. No estaban muertos, solo ahogados por la rutina, el compromiso y la falta de comunicación auténtica. Pero ahora sentía la oleada de una libertad que nunca había conocido. Un viaje hacia lo desconocido, sin duda, pero también hacia el redescubrimiento de sí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones, una espiral tumultuosa que sacudió los cimientos de la vida de Clara. El enfrentamiento que tanto había temido finalmente llegó. Julien, quien siempre había sido el hombre distante y reservado, de repente se sintió vulnerable, un hombre devastado por la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Fue como si todo lo que habían construido juntos se desvaneciera al instante ante sus ojos. Las palabras, cargadas de dolor y arrepentimiento, salieron de su boca. Lloró como un niño, con el rostro marcado por años de mentiras que había intentado camuflar tras una fachada de dignidad y control. Confesó sus engaños, sus debilidades, cosas que había mantenido enterradas en los recovecos más oscuros de su alma, cosas que nunca creyó que tendría que enfrentar. Le contó sus relaciones secretas, su incapacidad para comunicarse con ella, sus necesidades que nunca había compartido. Julien, ese hombre al que había amado y respetado, de repente le parecía un extraño. Y, sin embargo, Clara no podía ignorar la tristeza que la embargaba, ese extraño sentimiento de empatía por un hombre que la había traicionado y ahora estaba destrozado por la verdad de su propia existencia. Pero Clara no se dejó llevar por la oleada de compasión. Sabía que era demasiado tarde. Demasiado tarde para disculparse, demasiado tarde para reparar lo que estaba irreparablemente roto. Sus lágrimas ya no eran de desesperación por su relación, sino de arrepentimiento por una relación que hacía tiempo que había dejado de existir. Los secretos, la indiferencia, las mentiras, todo había creado una distancia que las palabras jamás podrían salvar. Su historia, todo lo que habían compartido, ahora no era más que un recuerdo doloroso, un eco del pasado que ya no resonaba en el presente. Clara se sintió vacía al principio, luego, gradualmente, una extraña pero poderosa sensación comenzó a abrumarla. Sintió rabia, pero también un profundo alivio, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. En ese preciso instante, se dio cuenta de que toda su vida no había estado dedicada a amar a Julien, sino a cumplir las expectativas externas, las de la sociedad,
la familia e incluso sus propios miedos. Julien, en su confesión, había sacado a la luz una verdad que ella nunca se había atrevido a afrontar: se había perdido en el camino. Había deseado tanto salvar su matrimonio, tanto salvar lo que ya era insalvable, que se había olvidado de salvarse a sí misma. Había sacrificado sus sueños, su libertad, su voz para ser la esposa perfecta, la líder impecable. Pero ahora comprendía que estos sacrificios la habían asfixiado. Y todo lo que había deseado en un momento dado era que alguien, especialmente él, la viera de verdad, sin filtros, sin fachadas. Ese día, Clara se dio cuenta de que no estaba allí para arreglar lo que estaba irreparablemente roto. Ya no estaba allí para salvar a Julien ni su matrimonio. Lo que estaba lista para reconstruir era a sí misma. Un proyecto mucho más ambicioso y profundo de lo que jamás hubiera imaginado. El viaje que había cancelado, el vuelo a Nueva York que originalmente había planeado como una simple escapada para reavivar una llama moribunda, de repente adquirió un significado completamente nuevo. Ya no era un viaje a otro lugar, un destino geográfico, era un viaje interior. Era un viaje hacia la libertad. La libertad de redescubrirse a sí misma, de cuestionar su propia existencia y de elegir reconstruirse a su manera. La reconstrucción de una vida que había ignorado durante demasiado tiempo, una vida en la que nunca se había permitido ser verdaderamente ella misma, libre de sus decisiones, libre de sus pasiones, sin necesitar la aprobación de nadie. Era hora de que Clara dejara de definirse a través de los demás y empezara a definirse a sí misma. Ya no había lugar para el compromiso, no más espacio para relaciones que no alimentaran el alma. Clara ahora sabía que su felicidad no dependía de la aprobación de un hombre, por muy querido que fuera. Dependía solo de ella, de su capacidad para resurgir de sus cenizas y reconstruir una vida que reflejara su esencia más profunda. Pasaron los días, y Julien, ahora solo en esta casa que ya no le parecía un hogar, intentaba encontrar una parte de sí mismo en sus errores. Pero Clara sabía que ese camino ya no le pertenecía. Había tomado una decisión irrevocable. No volvería atrás. Sabía que había sacrificado una parte de su vida, pero no iba a seguir sacrificándose por algo que ya no la nutría. Se apuntó a clases de cocina, una pasión que había dejado de lado por su apretada agenda. Dedicó tiempo para sí misma, para sus amigos, para sus proyectos olvidados. Empezó a viajar, ya no para escapar de una realidad que no quería ver, sino para enriquecerse, para abrirse a nuevas perspectivas, a nuevas formas de vida. Este viaje interior le había revelado aspectos de sí misma que había ignorado durante mucho tiempo, sueños que nunca creyó merecer. La Clara del pasado había muerto, pero una nueva Clara, libre y plena, había resurgido de sus cenizas. Y sabía que su futuro solo dependería de ella misma. Este viaje interior, que comenzó como una simple reacción al caos de su vida, se había convertido en su camino hacia la paz, la sanación y la reinvención. Ya no buscaba la validación, sino la verdad, y esa verdad, por fin la había encontrado.